Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos televidentes? Es como siempre un gran placer poder darles la bienvenida aquí en Hispan TV, en nuestro programa Islam.com, para hablar en esta oportunidad acerca de la lealtad, una de estas cuestiones que realmente se hacen una necesidad en estos días de tanta deslealtad. La lealtad en el Islam es el tema que queremos tocar. Obviamente el Corán hace mucho hincapié en la importancia, en la relevancia de este concepto de lealtad, cuando en una ley dice Aufu bil uqud, sean leales con los contratos, con los pactos. El profeta, cuando recién aparece el Islam, enseñó una tradición llamada bay'a, que significa justamente este pacto de lealtad que los seguidores hacían al profeta, ya que él, además de ser un enviado de Dios y un mensajero, era un gobernador, era quien gobernaba, quien había construido con el tiempo una sociedad islámica y por ende la administración de esa sociedad a través de un gobierno, por lo cual estableció este juramento de lealtad, que era una especie de elección, una especie de demostración de lealtad hacia él como líder de la comunidad, como gobernador. Pero más allá de eso, vamos a hablar de la situación social del Islam, de esta dimensión social que el Islam hace mucho hincapié en el tema de las relaciones con los seres humanos. Es por eso que lealtad se hace necesario para poder establecer relaciones puras entre los hombres, relaciones sanas entre los hombres. Hay muchísimas narraciones que después en la sección de la red voy a tratar de leer y a mostrarles, en donde se habla del rol que cumple la lealtad en las relaciones humanas, en las relaciones con uno mismo, en la relación con Dios, en la relación con el prójimo. Es por eso que la lealtad es uno de estos conceptos y valores, uno de estos principios éticos y morales del Islam, en donde realmente uno considera que lealtad es quizá una columna vertebral en el tema de las relaciones humanas. Muchísimos hadices, muchísimas tradiciones proféticas hablan de que no hay que bromear en varias cuestiones, una de ellas es la lealtad. Un famoso hadiz dice justamente que Dios no tiene ningún tipo de perdón para aquel que no es veraz en su lengua, digamos, en su palabra, y aquel que es desleal en los pactos, en los convenios. Vamos a tener un programa además acerca de la fidelidad y la importancia del cumplimiento de los pactos. Pero el tema de la lealtad no se da únicamente en el tema de las relaciones con los seres humanos, también se da en la relación con uno mismo. Uno debe ser leal para consigo mismo, leal con sus creencias, leal con sus pensamientos, leal con su comportamiento, leal con sus principios. La lealtad con Dios al momento de poder pactar con Él que nosotros como criaturas y siervos de Él vamos a cumplir con su ley. Entonces la lealtad abarca también lo legal y lo que tiene que ver con la forma de comportamiento que tiene que tener el musulmán frente a la ley en el Islam. La lealtad también se da hacia la patria. Existen muchas narraciones que hablan de ser leal a la patria en el momento de tener que defender los derechos de uno, los derechos de un pueblo, los derechos de una sociedad, los derechos de un gobierno, los derechos de un Estado. Entonces uno como ciudadano debe ser leal también cuando de alguna manera existe un pacto entre el gobierno y los ciudadanos. Uno tiene que ser leal en los convenios. Hay muchas convenciones sociales en donde el ser humano debe ser leal también a aquello que de forma explícita o implícita ha pactado con su sociedad, en temas culturales, en temas educativos, en costumbres que de alguna manera dejan un enorme efecto en la vida del ser humano. Por lo tanto, la lealtad a ese tipo de valores y principios también son una necesidad. Este es el resumen de la lealtad en el Islam. Vamos a tener obviamente muchas otras partes donde vamos a poder desarrollar este tema con más detalle. Ese es el programa de la lealtad. Espero que les haya gustado. Lealtad. En el Islam, la fidelidad y el implicarse en los compromisos que uno tiene con su cónyuge, hijos, amigos, colegas y otros conocidos son considerados unas de las virtudes éticas más destacadas. En las enseñanzas de esta religión, la primera y más importante cuestión con la que uno debe sentirse comprometido es la familia. Y para fortalecer las bases de este tema, se les ha solicitado a los miembros de la familia que se comporten con bondad, respeto,
benevolencia y fidelidad, así como que se comprometan con las promesas que se hacen los unos a los otros. La lealtad en los centros laborales y sociales es también una de las recomendaciones éticas en las que se hace énfasis en las enseñanzas religiosas islámicas. Las personas que se asocian para realizar cierta tarea deben unirse para lograr los objetivos que se determinen en dicho trabajo. Deben tener y sentir cierta amistad hacia los grupos gremiales y sociales a los que pertenecen, en lugar de sentir rivalidad. Y en última instancia, para el desarrollo y crecimiento de este gremio o grupo social, deben ser leales y hacer uso de todos los talentos que Dios les ha concedido. Les doy la bienvenida nuevamente, queridos televidentes. En esta sección vamos a hablar con el experto de nuestro programa, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Assalamu alaikum, Sheikh Abdul Karim, te doy la bienvenida. Es un placer, como siempre, tenerte en Islam.com. Estamos hablando acerca de la lealtad. Quería que de alguna manera puedas deleitar nuestros oídos con tus palabras acerca de la lealtad en el Islam. Assalamu alaikum, ya Sheikh Suhail. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. La fidelidad es uno de los atributos morales del creyente, es lo que define a un hombre que tiene religión verdadera, un hombre creyente en Dios, es fiel. La fidelidad, la veracidad, la confianza que despierta una persona fiel es de las características del creyente. Hay recomendaciones de no confiar en la amistad de alguien que no es fiel, que no, guarda sus pactos. El primer pacto con el cual el hombre ha de ser fiel es el pacto de su naturaleza innata, de la búsqueda de Dios, o en otros términos, de la búsqueda de la felicidad y la perfección absoluta. Es decir, el hombre está inclinado hacia Dios uno y único y universal. Todos buscan la perfección, todos saben en el fondo de su conciencia que mentir está mal, decir la verdad está bien, ayudar está bien, hacer daño está mal, ser justo está bien, etc. Eso es parte de la conciencia en la naturaleza humana a la cual uno debe ser fiel y no engañarse y engañar. Nosotros tenemos, por ejemplo, que el mensajero de Dios, el hombre más perfecto entre los seres humanos, el modelo que Dios estableció para los hombres, como los demás profetas, eran todos hombres en los cuales se podía confiar absolutamente. Eran hombres fieles a los acuerdos, a los pactos, fieles al bien, fieles a hacer el bien, fieles. Tenemos dichos que dicen que de las características del creyente es que debe ser confiable, y aún si un enemigo de Dios le presta algo, le da algo en préstamo, debe ser confiable, debe devolverlo. Hay una anécdota del profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, en la batalla de Khaybar, con un ejército de 700 hombres. En la batalla de Khaybar, el profeta, en el asedio a las fortalezas de Khaybar, pasaron dificultades, se demoraron días, era muy complicado, poder tomar estas fortalezas de aquellos que se habían aliado a los enemigos del Islam y habían intentado por la retaguardia, destruir a la comunidad islámica en Medina. Entonces el profeta tomó represalias. En esos días de asedio se prolongaron y el profeta y su ejército pasaron momentos de zozobra en relación a la falta de alimentos. Y allí encontraron a un pastor que tenía ovejas. Imaginen un líder, un comandante con 700 guerreros hambrientos, habiendo sufrido bajas, habiendo sufrido una traición de aquellos a quienes iban a castigar por esa traición. Y el profeta preguntó de quién son las ovejas, dijo de la gente de Khaybar, de la gente de las fortalezas, de los judíos de Khaybar. Es decir, esos judíos que no cumplieron con el pacto. Entonces el profeta prohibió, tomar las ovejas de este pastor por la confianza que habían depositado en él, por la responsabilidad que tenía él para con aquellos que habían confiado en él estos rebaños, y su ejército se abstuvo, de tomar esas ovejas. Eso es un caso para,
un caso paradigmático, digamos, de cómo se extreman los acuerdos. El profeta firmó acuerdos con judíos y con cristianos, al que les respetó, y desgraciadamente aquellos que violaron los pactos fueron después castigados, pero aún en su castigo el profeta fue muy misericordioso, guardando siempre una relación de bondad y de misericordia con todos los seres. Fue el profeta enviado como una muestra de misericordia para el mundo. La fidelidad, por lo tanto, es una característica del hombre juicioso, y dicen: sean fieles, van a ser responsables, van a ser interrogados por su fidelidad, por su resistencia, por su conservación de los acuerdos y de la confianza y la veracidad que debe tener un creyente. Inshallah, que Dios quiera, digamos, que fortalezca los pactos, la fidelidad con los pactos, con los acuerdos, con los maestros, con los derechos de los demás, los derechos del esposo y la esposa, etc. Y sobre todas las cosas, los derechos de Dios, fiel a la observancia, a la obediencia a los derechos de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, te agradezco mucho tus palabras, Abdul Karim, que Dios te bendiga y te recompense. Ha terminado esta sección del experto del programa, espero que les haya gustado. Vamos a un corte y seguimos. Bueno, en esta sección estamos con el llamado de Skype. Espero que podamos hacer nuestras preguntas también sobre el tema de la lealtad. As-salamu alaikum, te agradezco por participar como siempre en nuestro programa. Estamos hablando sobre el tema de la lealtad. Queríamos ver que nos comentes un poco cuál es la visión de la religión con respecto a la lealtad. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reciban un saludo desde Barquisimeto, Venezuela. El profeta Muhammad, paz y bendiciones para él y su familia, nos dijo en un hadiz que quien no cumple sus promesas no tiene religión. Se dice que la promesa es como una nube y la lealtad es como la lluvia que emana de esa nube. La lealtad es cumplir con las promesas y con los deberes. Dios Altísimo nos ordena en el Sagrado Corán cumplir todos nuestros compromisos, porque se nos pedirá cuenta de ellos. También nos dice que cuando concertemos una alianza con Alá, seamos firmes y fieles en estas promesas. Por tanto, debemos decir que un musulmán no puede elevar su grado de fe si no es leal, pues Dios Altísimo dice que debemos cumplir con cada una de nuestras obligaciones. La lealtad es uno de los más grandes atributos o cualidades que puede poseer un humano. Y quien no tiene lealtad se considera inhumano. Además, que para lograr la cooperación entre los seres humanos, estos deben ser leales y cumplir con su palabra. De otra forma, la gente no podría vivir en sociedad y se alejarían unos de otros. Una persona que es leal se siente en deuda y nunca olvida a los que hicieron algún bien, sin importar cuánto tiempo, cuántos años pueden haber pasado. Yo, para hacer un poco el resumen, que nos puedas resumir esto, ¿cuáles serían las prioridades del Islam en materia de lealtad? Dentro de lo que podemos calificar como prioridades de la lealtad, podremos nombrar 5 como las más importantes o las más relevantes. Obviamente la primera tiene que ser la lealtad para con Alá Altísimo, porque entre el siervo y su creador hay un pacto sagrado, un pacto que es adorarle a él y alejarse del demonio y de su camino. En segundo lugar, podemos mencionar el cumplir con las promesas y los convenios. En el Islam hay que respetar los convenios y los tratados. Ejemplo de ello, el profeta Muhammad, paz y bendiciones para él y su familia,
trazó e hizo muchos pactos con mucha gente, incluso con los incrédulos. Y cada uno de esos pactos él los respetó y cumplió con firmeza. El musulmán cumple con su promesa mientras éstas sean del agrado de Dios, en tanto que si son del desagrado de Dios, se aparta de ellas. En tercer lugar podemos mencionar el cumplir con la medida y el peso equitativo. Dios Altísimo nos dice que demos la medida y el peso equitativo, que no defraudemos a los demás en sus bienes. Y eso es parte de ser, digamos, leal con la sociedad. En cuarto lugar mencionamos el cumplir con la promesa hecha a Dios. Esta es bastante importante si se quiere. El musulmán cumple con la promesa que hace a su Creador porque sabe que una de las características de la gente del paraíso es el cumplimiento de la promesa hecha a Dios. Y como quinto, cumplir con las promesas. El musulmán cumple con su promesa porque de esa manera muestra su lealtad, y el no hacerlo adquiere la característica de los hipócritas. El profeta respecto a esto nos dice: aférrate a 6 cualidades y te garantizo el paraíso. Di la verdad cuando hables, cumple tus promesas, entrega las encomiendas a sus destinatarios, mantén tu castidad, guarda tu mirada y mantén quietas tus manos de hacer daño. En resumen, debemos ser leales. Bueno, te agradezco mucho, que Dios te bendiga y te recompense. Estas fueron las respuestas de nuestros invitados. Espero que también les haya gustado y se hayan beneficiado. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Les doy la bienvenida nuevamente. Estamos en la cuarta sección de este programa, la red de Islam.com, para seguir hablando acerca de la lealtad. Vamos a ver, como siempre, algunas páginas web. Si recuerdan, en la primera sección del programa yo estuve hablando acerca de la bay'a, un juramento y una especie de lealtad manifestada al profeta. Si entramos en Wikipedia y ponemos la palabra bay'a, dice en árabe vender, transacción comercial. En terminología islámica es un juramento de lealtad a un líder. Es una práctica enraizada en la tradición árabe y en la práctica del profeta Muhammad. El bay'a a veces toma la forma de un pacto por escrito en nombre de los sujetos implicados, llevado por los principales miembros de la tribu. También se le hace la bay'a al jefe de la tribu, en su momento se le hacía por lo menos. Entendiendo que mientras el líder se rija por ciertos requerimientos hacia su pueblo, mantendrán su lealtad hacia él. El bay'a todavía se practica en países como Arabia Saudita y Sudán. En Marruecos, el bay'a es uno de los fundamentos de su monarquía. En muchas tradiciones islámicas, el significado de la bay'a es venderse a sí mismo a un maestro espiritual, pir o jeque, a cambio del conocimiento espiritual. Bueno, ahí van a poder encontrar en Wikipedia la historia islámica de la bay'a, o este juramento de lealtad al líder o al profeta o al imán. Después van a ver lo que dice el Corán, dice la promesa del árbol, un tratado famoso en la historia del Islam, en los comienzos del Islam, el tratado de la Hudaybiyah, que el Corán habla de cuando hubo un pacto por parte de los primeros musulmanes con el profeta, cuando dice ciertamente Dios estaba satisfecho con los creyentes cuando te juraron lealtad, es decir, hicieron la bay'a bajo el árbol y sabía lo que había en sus corazones, por lo que hizo descender la tranquilidad en ellos y les recompensó con una victoria cercana. Después habla de la bay'a de mujeres y finalmente la historia de la bay'a de Ridwan, que es la que estuvimos hablando. Bueno, esto con respecto a Wikipedia. Si vamos a islamweb.net para la mujer, tenemos un artículo. Ustedes cuando googlean la lealtad en el Islam, aparece uno de estos artículos que dice la lealtad, una virtud noble. Aparece una poesía hablando de este tipo de cuestiones referentes a la lealtad. Habla de una aleya que dice quien no cumple sus promesas no tiene religión, perdón, un hadiz
Después dice la ley, oh creyentes, cumplid con vuestras obligaciones. En realidad son los pactos y los contratos. Se os ha permitido, es decir, beneficiaros de las redes de ganado con la excepción que os especifican. La caza no os está permitida. Hasta el final dice, oh creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es muy aborrecible para Dios que digáis lo que no hacéis. En este artículo van a encontrar también algunas narraciones y algunas historias que cuentan justamente acerca de la lealtad y unas aleyas bastante interesantes que son la base fundamental del pensamiento islámico con respecto a la lealtad. Por ejemplo, una narración dice, aférrate a 6 cualidades y te garantizo el paraíso, dice el profeta. Di la verdad cuando hables, cumple tus promesas, que ahí está el tema de la lealtad, entrega las encomiendas a su destinatario, cuando alguien nos da algo, por ejemplo, y lo pone como depósito en confianza. Luego dice, mantén tu castidad, guarda tu mirada y mantén quietas tus manos, es decir, para no dañar a nadie, no pegar, no robar, etcétera, etcétera. Esto es también el artículo acerca de la lealtad de Web Islam, o mejor dicho, islamweb.net. Tenemos también en la revista Al-Jumu'ah, la lealtad en el Islam, que hay un artículo bastante interesante, empieza con una historia, después de alguna forma empieza a hablar del tribalismo y cómo era una tradición, digamos, árabe de la península arábiga de su momento, en los comienzos del Islam o antes del Islam. En realidad, cuando hablamos de la lealtad estamos hablando justamente de una cuestión innata en el ser humano, ¿no? Uno por naturaleza tiende a ser leal porque hay una tendencia innata. Después dice, congelando nuestra razón, habla un poco del racismo y algunas otras cuestiones que podrán ver también en este artículo en www.aljumuah.net con el título de La lealtad en el Islam. Y luego vamos a Nur Islam, la religión es la lealtad, que habla de un hadiz del profeta, en donde dice la religión es lealtad. Entonces nosotros le preguntamos, oh mensajero de Dios, ¿a quién? Él respondió, Allah, su libro, su mensajero y a todos los musulmanes en general. Bueno, yo quería hacer una pequeña aclaración y es que nosotros obviamente simplemente nos interesa mostrar los temas específicos que encontramos en la red, no necesariamente estos sitios nos representan o representan nuestro pensamiento, no necesariamente somos responsables del contenido de estos sitios, simplemente queremos mostrar que en la red al fin y al cabo aparece mucho material sobre este tema para quien desea investigar pueda tener acceso a ello. Bueno, llegamos al final del programa, espero que les haya gustado y que si Dios quiere nos ayude este tipo de contenido a poder ser más leales. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.